Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestra clase número 9 del curso de Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar tocando un tópico muy fascinante que es el de las teorías de personalidad. En particular nos vamos a enfocar en uno y a diferencia de las clases anteriores en las cuales estuvimos focalizados en entregar em, aspectos históricos del desarrollo de ideas en ingeniería y cómo ideas de la ciencia se van transformando en productos de la ingeniería en algún sentido, y cómo esta nos ha ayudado para avanzar en términos de civilización, nos ha ayudado a hacer una vida un poco más llevadera. Eh, Estas ideas, si bien es cierto, pueden ser virtuosas y ocuparse para fines eh, que terminan siendo buenos para la sociedad. Me gustaría hoy día presentar un ejemplo de aplicación a la ingeniería de estas ideas que, que ha sido considerado como un abuso bueno, ocupar estas ideas no necesariamente para el bien, sino más bien para el mal, aunque todos estos términos son sumamente relativos, ¿eh? No es que esto sea absolutamente el mal para todo, ni tampoco sean cosas buenas, pero en general ya pasan a ser temas reñidos con la ley, digamos, cosas que hoy día son consideradas ilegales. Entonces, sin más preámbulo, partimos como siempre con una frase inspiradora. Voy a volver a insistir en Simon Sinek, que nos dice: soñemos grande, soñemos en grande, pero partamos pequeño, pero sobre todo partamos. O sea, yo quiero ser un gran deportista, me gustaría correr una gran maratón, por ejemplo. Ok, ese es un sueño o una idea o un ideal que es bastante grande en algún sentido, siempre son términos relativos, pero partamos enfocándonos en una carrera tal vez más corta, de 5 kilómetros. Entonces, pero más importante que eso, partamos entrenando, no sé, si ustedes no han entrenado nunca en su vida, ya salir de su casa 3 veces a la semana a una cierta hora va a ser un primer logro. Después, tal vez, un segundo logro sería salir de la casa y trotar por 5 minutos. Después el segundo logro va a ser 10 minutos, después será 20, después será 40, después inscribirse en una carrera de 5 kilómetros, después una de 10, después una de 20 y finalmente lograr el objetivo que se había planteado. Pero lo importante fue partir con algo. Y eso es muy importante, ¿eh? Cuando uno dice, no sé, tengo todos los platos que lavar de mi casa. Lo más difícil es lavar los 4 primeros. Cuando ustedes ya lavaron los 4 primeros, el resto viene casi gratis, digamos. Ya agarraron la inercia. O lo mismo, tengo que poner a estudiar para la prueba de cálculo, después de la de álgebra, y después introducción a la ingeniería, y después partan haciendo 2, 3 ejercicios y después la hora se les va a pasar mucho más rápida, lo, van a pasar de un tópico a otro también con mucha más facilidad. Lo que les sirvió para álgebra les va a empezar a servir para cálculo, y así uno va construyendo. Y lo más difícil son los primeros 4 o 5 minutos de sentarse, ojalá sin distracciones, y empezar. Cuando uno empieza, después las cosas van pasando de una manera mucho más fluida. Entonces, tal vez aquí el llamado es a empezar lo que sea. No parta con estas ideas grandiosas de, quiero ser ingeniero matemático de aquí a, qué sé yo, un par de años. No, los objetivos son mucho más locales, digamos. Partamos con eso en mente, pero primero tratemos de aprender lo básico que nos corresponde este semestre. Tratemos de pasar los ramos, tratemos de ir generando hábitos
que nos permitan de manera sustentable en el tiempo eh, ir aprobando todas las materias. Y esos hábitos son de estudio, de concentración, de tiempo que uno pasa reflexionando, tiempo que uno pasa interactuando con compañeros, tiempo también para la familia, los amigos, las parejas, el deporte. Pero hay que aprender a hacer eso, porque la vida ha cambiado mucho en los últimos tiempos y es poco natural pensar de que eso va a pasar solo, digamos. Ustedes están en un periodo muy importante de sus vidas donde hay muchos cambios y esos cambios hay que empezar desde ya a pensarlos desde la perspectiva ingenieril, largo tiempo, cuáles son las prioridades, cuáles son los tiempos, cómo voy a distribuir de manera óptima mi tiempo y mi energía eh, para poder resolver, digamos, múltiples necesidades con mi poco tiempo. Entonces, ese es básicamente el mensaje general, yo creo que se esconde detrás de esta frase. Ok, hoy día vamos a estar viendo un tópico que podría parecer un poco lejano al mundo de la ingeniería, pero el mundo de la ingeniería lo hacen personas. Y es sumamente importante conocer con quién uno trabaja, para quién uno trabaja y con quién uno está negociando, porque justamente eso nos va a dar las claves del éxito en los proyectos de ingeniería. Es muy ingenuo pensar de que una fórmula matemática va a resolver un problema de la ingeniería. Recuerden este ciclo que mostré en las primeras clases de hay una parte de formulación matemática, hay una parte de resolver el problema matemático, pero después hay un tema de ir a convencer a las autoridades, ir a convencer a las gerencias, ir a convencer a las industrias de que la alternativa que yo estoy proponiendo es viable, está basado en los datos históricos, tiene respaldo y evidencia científica, entonces eso es lo mejor. No saco nada resolviendo la ecuación si es que eso no se transforma después en una política pública, si no se transforma después en un producto para una empresa, si no se transforma en algo de la vida real. Y ese segundo paso pasa entre seres humanos, 100%. Entonces, justamente conocer un poco más las dimensiones de la personalidad es fundamental a la hora de enfrentar a seres humanos para distintos propósitos. Entonces, bueno, la teoría que les voy a presentar hoy día tiene cierta una historia, una cierta evolución. Hoy día es de las teorías más aceptadas como toda teoría en las ciencias sociales, a diferencia de las teorías en el mundo de la matemática y la física, que son irrefutables desde la perspectiva de la evidencia empírica que tienen. Hoy día muy poca gente en su sano juicio va a poner en cuestión la teoría especial de la relatividad, la teoría de Newton, la teoría de la mecánica cuántica, porque tienen amplia respaldo en evidencia científica. Uno puede estar eventualmente en desacuerdo con algunas interpretaciones que se dan a la teoría o si esa teoría efectivamente estas teorías se pueden aplicar en otros contextos, en otros planetas, ok, pero la base, el fundamento y la evidencia científica que cuentan es irreprochable. Ahora, ¿qué pasa con las teorías en ciencias sociales, en humanidades, que son casi siempre interpretaciones que, bueno, nuevamente van a depender del contexto en el que se dan? Algunas teorías sociológicas van a ser muy adecuadas tal vez para un contexto del primer mundo o del mundo en desarrollo o de lo que se ha llamado el tercer mundo, y en esos contextos van a ser muy útiles, pero tienen un contexto muy restringido. Lo mismo ha pasado con la teoría de personalidad. Hay gente que sigue discutiendo sobre su validez, pero en definitiva hoy día ha traído muchas consecuencias a la hora de hacer diagnósticos de personas, a la hora de conocer mejor a los empleados de una empresa, a la hora de conocer mejor los ciudadanos de una ciudad, o eventualmente
para conocer mejor también individuos en particular. Entonces, esta teoría de la personalidad tiene su historia. Hay una teoría de los 4000 rasgos de personalidad que propuso Gordon Allport, 4000 rasgos de personalidad. Parece ser demasiado. ¿Cuándo vamos a ser capaces de diagnosticar de manera precisa estos 4000 rasgos? Entonces fue muy criticada en su momento, pero y sobre todo se fueron dando cuenta que de esos 4000 rasgos, muchos caían dentro de las mismas categorías. Entonces, más que hacer 4000, tal vez se pueden agrupar varias de esas dimensiones, tal vez en solo una que caracterice bien una dimensión de la personalidad. Después vino Raymond Cattell, que propuso 16 factores de la personalidad, y nuevamente esto parecía mucho, en el sentido que diagnosticar 16 dimensiones de la personalidad de una persona eventualmente podría ser muy complejo. Hasta qué momento vamos a tener una precisión de qué es lo que estamos midiendo, cuánto tiempo va a demorar un diagnóstico de una persona, y así. Y así Hans Eyck finalmente propone una teoría de 3 factores que fue bastante discutida en su tiempo y parecía bastante acertada, pero quedaba muy corta. Mucha gente muy distinta quedaba dentro de las mismas categorías. Y eso es lo que uno quiere evitar, digamos. Uno quiere más o menos que gente distinta quede en categorías distintas. Entonces así se llega finalmente a la teoría de los 5 factores. ¿Cuáles son estos 5 factores? Estos 5 factores de la personalidad, que se llaman los Big Five, o los 5 factores, los 5 rasgos generales de la personalidad, son la extroversión, la necesidad que tengo de contactar a otros, de exponer también mis vivencias. Piensen en una fiesta, la gente extrovertida es la que sale a conversar, la que mete temas, un poco el alma de la fiesta. Necesita el contacto con otros. Justamente estas son las personas que más han sufrido en la pandemia, digamos, que no necesitan contar chistes, que el resto se ría, necesitan contar con un entorno físico, presencial, de otros seres humanos. La amabilidad es una traducción muy primitiva. En inglés se dice agreeableness, cuán agradable o amable soy con el otro. Siempre es estas personas que están muy preocupadas por el compañero del curso, digamos, que qué sé yo, no, sus padres vienen de separarse y es el que va a ir a consolarlos, a hablarles, a proponerles alternativas para ayudarlos. Son los más preocupados a la hora de ser solidarios con el resto, en el sentido más amplio. Son los primeros en dar ayuda, los primeros que te llaman por teléfono, que empatizan un poco con el sufrimiento de los otros. Las madres, digamos, tienen mucho esto al menos con sus hijos, digamos, tienen esta dimensión muy exacerbada. Digamos, lo contrario, muy poco es, bueno, ese tipo que pasa una situación un poco incómoda y lejos de ir a ayudar, lo que hace es seguir en auto y hacer como que si eso no pasó, digamos. Esa gente que tiene un poco esta dimensión más baja. La apertura, vamos a estar hablando después con más detalles que en este, solo para tener un overview, digamos, una mirada más desde el helicóptero de qué son estas dimensiones. Apertura es esta gente, digamos, que no tiene el pensamiento rígido, digamos, que caracteriza no sé, muchas veces a la tercera edad, o no sé, que no van al prejuicio, digamos, no, la gente de izquierda es súper así, o la gente de derecha es súper asá. Entienden, digamos, de que estos son ideas bueno, las personas son distintas y que, bueno, tienen sus perspectivas, tal vez motivados por historias familiares, por historias personales, por historias
por las mismas historias de los países, de las personas, es gente que no solamente se casa con una línea de interés, sino que le interesa el arte, le interesa un poco eventualmente la política, pero también las ciencias, le interesa también, no sé, la naturaleza, las distintas dimensiones que tienen, y son muy abiertos, digamos, a escuchar otras perspectivas, a escuchar otras personas, a explorar distintos aspectos de distintas áreas del saber, y bueno, esa es la apertura, digamos. ¿Qué sería una persona con baja apertura? Bueno, alguien que, digamos, nació y creció siempre muy fiel a su partido político, muy fiel a su equipo, muy fiel a su pertenencia a su ciudad, digamos, y nunca viajó porque se siente muy parte de ese lugar, y sentiría que irse sería como algo, como fallarle, digamos, a su identidad. Eh, Él viene de una familia de abogados, entonces él también va a ser abogado, y piensa que tiene un pensamiento dentro de las distintas escuelas de derecho que es el mismo que su padre, el mismo que su abuelo. Esas son dimensiones bajas de la apertura. Eh, Responsabilidad o conscientiousness es esta dimensión del deber hacer. ¿Cuál es el deber que me compete a mí en tanto que padre? Entonces, en tanto que padre, yo me voy a preocupar mucho de cumplir mi rol como me corresponde. Yo soy esposo también, yo soy ingeniero también, soy hombre también, y así todos los roles, digamos, en algún sentido que me corresponden, los va a cumplir con una cierta responsabilidad. Esta es la dimensión, digamos, de los militares en algún sentido, que no tienen, es muy claro, y necesitan esa lista de 15 cosas para hacer. Sin esa lista como que se vuelven, digamos, no tienen la suficiente creatividad en algún sentido para resolver ideas o situaciones un poco más complejas. Entonces requieren de esa lista en algún sentido de, mira, a ti lo que te compete para hacer esta tarea son A, B, C, D, E, y te despiertas a esta hora y comes esto y te vas a esta hora, y en el sentido, ese es lo que se llamaría como conscientiousness. ¿Qué sería baja dimensión en este sentido? Es decir, ok, bueno, yo soy papá, pero lo vivo un poco a mi manera. Yo soy ingeniero, pero también voy a explorar distintas áreas de mi profesión, y la voy a ejercer un poco también a mi manera. Eh, y así, digamos. Lo que es interesante de estas teorías de la personalidad en general es que no hay bien ni mal, digamos. No es que esté mal ser. Normalmente los extremos son muy malos en estas teorías. Así, si uno tiene muy exacerbada la dimensión de consciousness, claro, uno se va a perder las posibilidades de la exploración, de la creatividad y todo esto. Pero si uno vive en el extremo de la creatividad, piensen, no sé, pues en un poeta que escribe sus poemas y básicamente, claro, le ha costado encontrar estabilidad laboral, porque evidentemente que tampoco va a encontrar muy fome trabajar con alguien, no va a poder desarrollar su poesía, y básicamente sigue envejeciendo y sigue viviendo en la casa de los papás, que también quiere que se vayan, y en definitiva, claro, está mal. O sea, no es que esté mal, digamos, pero tal vez él también, producto de su edad y su situación emocional, imaginemos que ya tiene pareja, también va a querer tener cosas o va a querer establecerse en algún lugar que sienta más propio que la casa de sus padres, y claro, obtener este rasgo de la personalidad, digamos, tan marcado en un extremo, le va a ser más difícil. Y por el otro lado, claro, el otro extremo también, que un tipo que solo hace lo que le corresponde hacer en algún sentido, lo que la sociedad siente que es lo correcto,
y tal vez no él como individuo, va a terminar también privándose de todo esto. Y así, el extrovertido, que es muy, muy extrovertido, va a tener problemas, digamos, en tiempos de pandemia o en tiempos donde ya sea por imposición nacional o internacional o por distintas circunstancias de la vida donde tenga que estar solo consigo mismo y él es incapaz de estar solo consigo mismo, porque no ha desarrollado esa capacidad de, 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 de estar, digamos, justamente consigo mismo en tiempos prolongados, se va a ver muy afectado. Y así, todas estas dimensiones. Bueno, el neuroticismo es esta dimensión donde yo veo la amenaza un poco por donde voy. Salgo a la calle, hay un tipo que es medio raro, y ya me cambio de vereda, porque puede ser un asaltante, o veo que se lleva un hombre, si soy mujer, y pienso que representa, digamos, el patriarcado, o qué sé yo, entonces también lo voy a evitar, o veo un animal, un perro, y digo, hoy ese perro me va a morder y me va a transmitir la rabia, y una vez que te muerde, eh, lo primero que te imaginas es, oh, me voy a ir directo a la urgencia porque esta enfermedad me va a estar... y así, digamos, voy viendo amenazas en el entorno. Nuevamente, eh, esto puede ser también muy influenciable desde los medios de comunicación. Hoy día uno prende la televisión y uno ve, digamos, tantas amenazas que uno puede incluso llegar a ciertas personas, digamos, que tienen más tendencia al neuroticismo, pueden llegar a encerrarse en sus casas, pueden decir, no, no voy a salir porque afuera están asaltando, hay violencia de todo tipo, en el supermercado tanto, están robando, y también no solamente los asaltantes, sino que también los mismos empresarios que nos roban con sus precios, y así, digamos, empezar a ver eh, la amenaza un poco en todos lados. ¿Qué es lo que significaría tener cero dimensión de esto? Es decir, bueno, yo voy por donde quiera, sin ningún tipo de preocupación, no voy a averiguar, digamos, cuando hago un viaje a qué barrios no tengo que ir, sino que voy a ir donde yo estime, y eso también puede llegar a ser problemático en ciertos contextos. Eh, o voy a ir a hablar con el no sé, con el decano de esta facultad o del rector de esta universidad, y voy a ir a hablar con mis términos, y voy a ir vestido con la ropa que yo quiera, y claro, eso eventualmente puede llegar a tener, o voy a llevar un logo muy provocador. En definitiva, claro, eso vendría a ser un cero neuroticismo, digamos, o eso. Y mucho neuroticismo es lo que te paraliza, digamos. Entonces, bueno, entre medio eh, está, están, digamos, distintas posturas, o sea, distintos rasgos de personalidad de distintas personas. Y nuevamente, no es que uno esté mal y el otro esté bien, sino que más bien somos todos distintos, todos tenemos distintas modulaciones de estos 5 rasgos de personalidad, y es desde ahí donde construimos nuestras perspectivas de mundo, y es sumamente importante saber básicamente dónde se encuentran en estas 5 dimensiones nuestros seres queridos, nuestros compañeros, nuestro entorno, porque en virtud de esto es la realidad que ellos están percibiendo del mundo. O sea, es un error pensar de que la realidad es una y es la misma para todo el mundo. No, es desde este cuerpo, desde este conjunto de rasgos de personalidad que yo percibo el mundo. Entonces el mundo puede ser este espacio maravilloso donde todos exploramos las ideas, intercambiamos en un comercio, y participamos de una manera del desarrollo de las ciudades. Y eso para unas personas. Para otros esto es todo una competencia de poderes y luchas. Y en fin, digamos, y no es que uno esté mejor que otro, sino que son las perspectivas, digamos, que nos vamos armando en virtud del desarrollo de nuestra personalidad.
Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo de un barco que se estrella, digamos, contra un conjunto de rocas y estos son los 5 sobrevivientes que van quedando y se encuentran en una isla. Y bueno, cada uno va a hacer la representación de una, de una exacerbación de una de las dimensiones. Estas 5 personas tienen las 5, imagínense, tienen las 5 dimensiones, digamos, de personalidad, pero hay una donde están más exacerbadas. Entonces pensemos en la primera persona, digamos, que es esta niña que está arriba con dimensión gran puntuación en algún sentido en la dimensión de la apertura. Entonces esta persona, claro, va y con su grupo va a ir a explorar la isla, va a ver las distintas especies, va a construir una cabañita muy artística para que la gente para que duerman ahí y más que preocuparse de cuán sólida o cuán resistente a la lluvia o a los insectos o a lo que sea es esta cabaña, va a ver el lado más artístico, va a ver, ay, que mira, va a quedar más bonito así, o va a quedar más bonito así, se va a preocupar mucho de las decoraciones, fíjense en las piedritas que le pone afuera, las florcitas, y claro, esta es una persona, digamos, muy abierta, digamos, no ve otros aspectos de la experiencia que es quedarse náufragos en una isla. Algunas personas podrían pensar, pero ¿cómo no se preocupa tal vez de lo esencial, digamos? No, ella va a ir a mirar, digamos, el aspecto más exploratorio, digamos, más de aventura de lo que significa esta, esto de quedar náufrago. Bueno, la persona que está abajo, esta niña de lente, ¿cierto? Va a estar más preocupada de esto, conscientiousness o responsabilidad. Ella va a ir a buscar agua, va a ir a buscar el botiquín, va a ir nadando al barco a ver si encuentra el botiquín de primeros auxilios, está preocupado de la sobrevivencia, está preocupado de encontrar comida, está preocupado de buscar agua, lo mínimo necesario para seguir viviendo. Digamos. Ella no va a ver lo que está viendo la niña de arriba, que es la exploración, la, la belleza, digamos, del entorno, el arte, o qué es lo que puede aprender de esta nueva experiencia. No, esta de conscientiousness o responsabilidad es qué es lo mínimo necesario para seguir viviendo y en eso nos vamos a concentrar. El extrovertido va nuevamente a buscar el aspecto más humano, ¿cierto? Va a ir y va a hacer grupos, va a hacer la fogata, digamos, en la noche que los va a reunir y ahí va a tocar un instrumento improvisado, también va a contar chistes, va a generar ideas de, ok, yo voy a ir a explorar con estas 2 personas al lado izquierdo de la isla, estas otras 2 personas, va a organizar los grupos humanos y básicamente él siente que ese es su rol y eso es lo que le sale de manera más natural. El agreeable o la persona con esta amabilidad en algún sentido, él va a estar muy preocupado de las personas más débiles, va a ir a su ayuda, va a ir a su consuelo, es la persona que es más fácil que ayude en algún sentido a construir la cabaña que va a ser donde van a dormir, donde se van a refugiar. Está muy preocupado de esta otra persona, entonces le va a ir a ofrecer comida, soporte. Fíjense en la imagen de arriba, están todos un poco cumpliendo su rol. Fíjense en la segunda niña, esa de lentes, que está muy preocupado de los mosquitos que no vayan a picar, entonces le pone repelente a esta otra niña, la cría al lado de esta niña que está sufriendo más, que va a ser la neurótica, y así. Y bueno, la neurótica va a ver la amenaza, como les decía, en el entorno, va a ver tal vez los tiburones, que tal vez ni siquiera hay, digamos, pero se los va a imaginar, estas criaturas, digamos, estos ojos de negro que están atrás, va a haber bichos, va a haber serpientes, va a haber un mal tiempo que se avecina, va a haber un futuro muy negro, y esa va a ser la dimensión principal
en lo cual esta experiencia, digamos, que es quedarse de náufrago en una isla, ella la va a ver un poco desde esta perspectiva. Les repito que estas 5 personas tienen también las cinco dimensiones, pero aquí esto es más bien ilustrativo de cómo ciertas personas pueden vivir la misma experiencia desde perspectivas muy, muy, muy distintas. Entonces la pregunta es, claro, ¿cómo se ven ustedes, digamos, en este escenario? ¿Se identifican más con alguno de estos o tienen partes de estas cinco dimensiones y empatizan con ciertas cosas de uno y no con el otro? Y bueno, esto también ayuda a entender un poco mejor al otro, ¿cierto? A otros compañeros, tal vez después de esta exposición les quede más claro que ustedes tenían compañeros de colegio que eran de tal forma, hermanos, tíos, padres, hermanos, o bueno, quien sea, digamos, que uno los puede entender un poquito mejor desde esta perspectiva, y nuevamente sin pensar de que uno es mejor que otro, o de que básicamente, y también conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? De que, bueno, tal vez en ciertas situaciones yo soy muy de esto, y tal vez tendría que entender de que hay otras personas que tienen y están viendo esta misma realidad desde otro prisma, y eso también ayuda a empatizar tal vez un poco mejor con el resto de la sociedad y de nuestro entorno más cercano también. Entonces, bueno, como les decía, esta es una teoría bien aceptada hoy en día, ha sido muy útil a la hora de hacer diagnósticos, a la hora también de ser usadas para la ingeniería. Vamos a ver eso hacia el final de la clase. Entonces, vamos repasando nuevamente estas 5 dimensiones. La dimensión de la apertura. Las personas con esta dimensión de apertura son muy creativas, normalmente. Están más abiertos a probar cosas nuevas, a explorar nuevos países. Cuando van a un país nuevo, van a ir a explorar, van a preguntar cuál es el plato típico, van a ir y lo van a probar, ¿cierto? Se atreven a tomar nuevos desafíos, ¿cierto? Voy a empezar qué sé yo, a pintar, y van y se abren esa dimensión. Voy a empezar a tocar guitarra y se abren esa dimensión, o lo invitan qué sé yo, a un retiro espiritual y van a ir, qué sé yo. Y también tienen más facilidad de pensar en conceptos abstractos. Uno podría decir, incluso algunos matemáticos también son muy abiertos en este sentido. Dentro de las características están la imaginación, la intuición, este sentido de exploración, este sentido de curiosidad del otro, digamos, y para eso se requiere una cierta apertura. ¿Para qué es lo que estas personas tienen muy bajo, digamos? O sea, personas con dimensión de apertura muy baja. O sea, las personas que son más bien cerradas en algún sentido. No les gusta el cambio. La gente no disfruta de cosas nuevas, les gusta irse todos los días por el mismo camino y comer todos los días la misma cosa y bueno, como les decía, resiste ideas nuevas. Muchas veces, no sé, gente muy de derecha, digamos, y que no solo ve el mundo desde ese prisma y se queda ahí muy, muy cerrado, digamos. Solo le hace sentido el mundo desde esa perspectiva, el mismo muy poco imaginativo. También, nuevamente, se resiste a pensar en nuevos escenarios. Cuando un escenario nuevo llega a una empresa, a una institución, o a nivel familiar, digamos, no son capaces de resolver nada nuevo porque se les escapa, digamos, de las posibilidades. Eh, y no les gustan los conceptos abstractos. Ellos van digamos, no son capaces de pensar desde una perspectiva más abstracta un concepto, sino más bien no, me gustan las fórmulas que sirven para resolver mi problema del día a día. No me hables de una teoría general, no me hables tampoco de una sociología general, háblame de mi contexto familiar o máximo regional, porque eso es lo único que soy capaz de ver.
Responsabilidad, personas con alto nivel de responsabilidad pasan tiempo preparándose para las pruebas, para sus presentaciones, para si van a empezar un proyecto nuevo, van a leer todo lo que existe, todas las alternativas que se han explorado antes, van a pasar mucho tiempo ahí. eh, Termina tareas importantes de inmediato, son capaces de jerarquizar qué es lo que tienen que hacer en el día, y esto es lo más fundamental, entonces esto es lo que voy a hacer primero, esto es lo más importante tal vez, o a esta hora de la mañana yo siento que soy más capaz de resolver este problema, voy a poner los problemas a esa hora. eh, Prestan atención a los detalles, son detallistas, y les gusta tener un horario fijo, digamos, porque justamente les permite organizarse de una manera más global. ¿Qué no le gusta a esta gente? No le gusta la estructura y los horarios, porque les gusta a ellos hacer su propio horario. Eh, Personas de baja dimensión de responsabilidad, ¿cierto? No, las tareas importantes, o sea, hacer desorden y no ocuparse de las cosas, ciertamente tienen la gente, digamos, muy desordenada y que le gusta, ¿no? Y que va acumulando problemas, digamos, tiene esta dimensión de responsabilidad muy baja, no puede devolver las cosas a tiempo, ni dónde pertenece. Esto voy sacando, qué sé yo, libros y juguetes y no las voy a ir a poner donde estaban porque, qué sé yo, estoy en otra. Las tareas importantes, lejos de hacerlas a tiempo, las voy a ir procrastinando, de este sentido de procrastinación, digamos, voy a, ¿para qué hacer mañana lo que puedo hacer pasado mañana? Y van a ir así, haciendo, evitando, digamos, la responsabilidad. Y sí, no completar las tareas necesarias o asignadas, digamos, porque en definitiva ese es un sentido de la responsabilidad muy bajo. Extroversión, le gusta el ser centro de atención, tiene facilidad para comenzar conversaciones. Le encanta que llegue gente nueva, le encanta ampliar el círculo social, le es fácil hacer nuevas amistades. Cuando va a una reunión social, vuelve a su casa y está muy feliz, digamos, porque se energizó. Eh, bueno, muchas veces es un poquito como apresurada, entonces a veces dicen más cosas de las que deberían a veces, porque tienen mucha energía cuando están con mucha gente, digamos. La gente de baja introversión prefiere la soledad. Muchas veces esta gente cuando va a reuniones sociales después llega a la casa y todo lo contrario, necesita dormir una siesta porque están exhaustos de toda la gente que vino y pasó y conocí, tuvo que hablar de su vida personal, entonces como que entonces llegan a su casa y muertos, ¿sí? Y eso ustedes también lo pueden pensar, no solo a nivel general, pero seguramente ustedes tienen referentes, gente que escuchan y realmente como que wow, les abre la cabeza y hacen conexiones con ideas que ya tenían de antes y se sienten muy energizados, digamos. Y, y otra gente que lo contrario, digamos, gente que está siempre con este pensamiento muy negativo, que ustedes, solo su presencia, digamos, ya los cansa, digamos, y después de verlos necesitan también ir a descansar, porque es un desgaste emocional, corporal tan grande estar en presencia de gente que te quita la energía, que, que, que bueno, es importante sensibilizar con esas dimensiones también. Entonces se agotan cuando socializan mucho, les cuesta iniciar conversaciones, muchas veces, no sé, hola, te presento Juanito, hola Juanito. No hay más temas, digamos. O sea, hay gente que le cuesta mucho. Yo empatizo un poco con eso de forma personal. No le gusta empezar a hablar de cosas que no son abstractas o más fundamentales, entonces hablar de pequeñeces de la vida también no le interesa. Descarga ser el centro de atención cuando los premian o les hacen algo. Salir adelante a un podio les parece muy, muy difícil. Y bueno, el neuroticismo es gente que está muy estresada, siempre siente que el deber es lo más importante bueno, esta dimensión de estar siempre estresados, digamos, y se enojan más fácilmente, están preocupados, no son capaces de jerarquizar, digamos, la lista,
lista que todos tenemos de cosas por hacer, sino que todo es súper importante y todo es urgente, entonces todo, si me falta algo, voy a hacer lo peor, entonces tienen que hacer todo muy rápido, entonces están siempre en esta situación de estrés, de mucha irritabilidad, que se enoja muy fácil. Nuevamente, cuando logran un pequeño triunfo, tal vez están muy excitadas y al revés, esto genera mucha ansiedad. Y, y eso. Entonces, hay gente que no es neurótica, perdón, claro, trata mejor con el estrés, está muy, muy relajada siempre, no le dan ni una importancia tampoco a casi nada. eh, Están en este estado de que, claro, justamente por lo mismo, no, como nada es tan importante, ni un triunfo tampoco es tan importante. Y al mismo tiempo, ni una derrota tampoco es tan importante. Entonces, bueno, como les decía, los extremos suelen ser más problemáticos en estas teorías de personalidad. Entonces les voy a poner un ejemplo ahora, el ejemplo de Cambridge Analytica, empresa que empezó a hacer justamente con Facebook, en la época que Facebook era bastante más popular que lo que hoy día conocemos como las aplicaciones un poco más modernas, como Instagram y otras. Entonces tengo un reportaje que salió en la BBC Mundo, que es muy interesante, que es cómo esta empresa empezó a clasificar en estas 5 dimensiones de la personalidad a los ciudadanos norteamericanos en virtud de la información que ellos iban poniendo en sus perfiles de Facebook, los comentarios, las fotos, los likes, las distintas interacciones que iban teniendo con respecto a sus sitios web de Facebook, sus amigos, en definitiva. Y fueron capaces de crear un algoritmo matemático que era capaz de predecir eh, su, 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 su estado, digamos, en estas 5 dimensiones, ¿no? O openness, conscientiousness, extroversiousness, agreeableness, and neuroticism. Y bueno, a esta persona, en virtud de sus likes, fotos y todo, yo le doy una cierta puntuación. Entonces, esta persona es más bien, tiene las 2 dimensiones más exacerbadas de apertura y neurótica, entonces esa persona yo la voy a llamar la aventurera, digamos. Es más bien diversa. El protector, que tiene la más amabilidad y extrovertida, entonces el tipo qué sé yo, líder de la comunidad local de vecinos, qué sé yo. La ejecutiva, que es más bien conscientiousness, como esta responsabilidad y la apertura, entonces esta es la persona, yo la voy a llamar la ejecutiva, una persona que tal vez es líder en su trabajo, trabaja en un banco, qué sé yo. Entonces, básicamente la pregunta aquí es, claro, ¿cómo hacer el algoritmo matemático que va a ser una función de las fotos, los mensajes, los likes, los videos, los enlaces que estas personas comparten? Y esa función me tiene que dar un numerito, supongamos entre 0 y 1, de openness, apertura, conscientiousness, responsabilidad, extroversiousness, o sea, cuán extrovertida es la persona, agreeableness, o esta amabilidad, y neuroticismo, finalmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer ese algoritmo? Y fueron capaces de hacerlo muy bien. Este es un tremendo logro tecnológico. A tal punto que fíjense que solo con 10 likes de una persona, yo soy capaz de predecir la dimensión en estos 5 factores de personalidad de manera más precisa, o sea, solo siguiendo sus 10 likes de Facebook, lo hago de manera más precisa que lo harían sus compañeros de trabajo. Con 150 likes, lo hago mejor que tus padres. O sea, 150 likes dicen más de ti con respecto a estas 5 dimensiones que lo que tus padres dirían de ti. Lo hace mejor.
este algoritmo. Y con 300 likes lo hacen mejor que tu esposa o que tu esposo o gente que ha vivido contigo de manera cotidiana por varios años. Entonces, a ese nivel de peligroso en algún sentido es darle like a las cosas, porque en algún sentido estamos exponiendo aspectos muy profundos de nuestra personalidad y de quienes somos, básicamente. ¿No? No es que tienen que dejar de hacerle likes a las cosas, pero sí, básicamente es información que básicamente no te pertenece. Hoy día les pertenece a estas empresas y pueden hacer lo que ellos estimen conveniente. Hasta cierto punto que vamos a ver que esto no, hoy día empieza a salir nueva legislación. Entonces, ¿cómo esto se ocupó para influenciar a los votantes en la penúltima ya elección de Donald Trump? Básicamente fueron capaces eh, de, de calcularle estos factores de identidad a casi todos los ciudadanos norteamericanos mayores de 18 años capaces que tenían la posibilidad de votar, y empezaron a hacer publicidad de manera focalizada, con mensajes que le van a llegar de manera distinta a las distintas personas con respecto a su, a su, a su clasificación en estas 5 dimensiones. Entonces, por ejemplo, la política de armas en Estados Unidos, que sabemos que es mucho más laxa que en el resto del mundo, y sabían que Donald Trump iba a estar a favor de esa política, o seguir de la misma línea de los presidentes anteriores. Entonces, ¿cómo voy a convencer a la aventurera de que sí es necesario la política de armas? Bueno, porque es sumamente defender tu espacio y defender la libertad de las amenazas externas. Entonces, por eso es sumamente importante que esta ley, digamos, que va a proponer el presidente Trump, eh, tú estés a favor de esto. Entonces, esta misma política de armas, que ya que para este tipo de personas iba con este mensaje de defender la libertad y las amenazas externas, digamos, al protector las armas son importantes para cuidar a los demás. O sea, ya va a ir con ese tinte, digamos, esta misma arma. Porque claro, yo soy un protector, me interesa mi comunidad, entonces para defender a tu comunidad, para defender a tu familia, lo importante es que tú apruebes o que te alinees, digamos, con este presidente. Y la ejecutiva, digamos, va a defender ¿por qué las armas son necesarias? Bueno, para cuidar a tu entorno, a tu familia y tu futuro, digamos. Todo, si tú tienes un negocio o una empresa o lo que sea y tú tienes que cuidarla, tienes que hacer lo mejor para tu familia, y básicamente esta misma ley, digamos, esta misma política que quería impulsar ese presidente va a ir con estos 3 tintes distintos para influenciar de manera selectiva a estos 3 grupos de personas distintas. Ahora la pregunta es, claro, ¿hasta qué punto esto hizo la diferencia o no? Eventualmente sí, y bueno, básicamente la historia terminó muy mal para estos personajes. A la izquierda, Mark Zuckerberg, el presidente y dueño de Facebook, terminó juzgado, evidentemente. Claro, la pasó muy mal por mucho tiempo. Eh, claro, por prestar los datos, él dice que él no lo prestó, que él solo generó una plataforma para conectar personas. Después que hayan otras personas, digamos, que ocupen estos datos para uno u otro fin, no es culpa de él. Pero el presidente de Cambridge Analytica, bueno, él sí terminó pasándola mucho más mal, y creo que terminó enjuiciado, entre otras cosas. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esta clase? Porque, bueno, vemos cómo un algoritmo matemático, un desafío de la ingeniería, que es cómo clasificar las 5 dimensiones de la personalidad a un conjunto grande de la población, puede terminar básicamente en un uso no virtuoso, o en un uso que puede poner incluso en riesgo la democracia. O hasta qué punto estas herramientas de la matemática y la ingeniería pueden ser para para un, para el uso de una mejor civilización, o de una civilización más bien manipulada
por nuestras mismas debilidades psicológicas, en virtud, digamos, de la algorítmica y la nueva forma de hacer informática. Entonces, con esto termino la clase de hoy. Espero que hayan podido disfrutarla y seguir aprendiendo de cómo la ingeniería y la ingeniería matemática puede influenciar las distintas ideas que tenemos del mundo. Muchas gracias.